allá en el hospital o donde nazca el infante, se redacta por el médico o la partera un documento que se llama partida de nacimiento, donde se van a poner los datos generales de la mamá y tal vez del cónyuge en caso de que exista. Y con esta partida de nacimiento se va al registro civil para que salga el acta de nacimiento. Una vez que tengas aquí en México, tengas el acta de nacimiento, puedes tener o realizar otras actividades o otros servicios dentro del registro civil y diferentes tipos de documentos. Todos los documentos que salen del registro civil son documentos oficiales. Tienen firma, tienen sello, tienen logo y tienen un carácter de legalidad. Desde que tú naces y te inscriben en el registro civil de México, ya te vuelves ciudadano mexicano. La ciudadanía no hay que confundirla con todos los derechos que conllevan. Conforme vas creciendo, vas adquiriendo derechos y responsabilidades. Pero uno de los primeros derechos que tienes al inscribirte en el registro civil es tu nombre, la familia a la que perteneces, que te va a dar una identidad. A partir del acta de nacimiento, tú, por ejemplo, puedes solicitar, o tus padres pueden solicitar el cambio de nombre. Por a veces existen razones, hoy más, es más común. A mí me tocó un caso en la escuela hace algunos años de una niña, alumna, adolescente, como ustedes, que había crecido con sus abuelitos y tenía el apellido de sus abuelitos, como le llamaban antiguamente, hijos naturales. Pero a la edad de 13 años, el papá biológico decide que también quiere que lleve su nombre. Entonces fueron al registro civil y cambiaron el nombre, perdón, el apellido, el nombre no, cambiaron los apellidos de esta persona y se puede hacer. El apellido, los apellidos que tuvo de el 0 años hasta los 13 años era uno, y a partir de los 13 años va cambiando, es la misma persona, pero necesita probarlo con esos documentos. Ese documento que certifica que es el mismo sujeto que nació hace 13 años, pero por unas cuestiones legales cambió su nombre. Y eso se hace en el registro civil, el cambio de nombre. También allí se hacen los matrimonios civiles, se te da un certificado donde se acredita que esta persona ha adquirido un contrato civil de matrimonio y está comprometido. En México es un delito que te cases 2 veces sin haberte divorciado. Y hoy en día, por las cuestiones de las redes, es mucho más fácil detectar cuando una persona está incurriendo en este delito. El delito se llama bigamía, el casarte 2 veces sin haber estado divorciado. Es un delito que se penaliza con cárcel. Puedes tener también tu acta de divorcio y existe también el acta de defunción y algo que se llama fe de vida. Este documento generalmente es de los migrantes o por alguna cuestión de una catástrofe natural. Llegó un huracán, la familia no pudo salir a tiempo o no pudieron resguardar adecuadamente toda su documentación y cuando subió el agua del huracán o cuando entró el agua del huracán en este pueblo costero, pues se llevó toda la documentación y ya no tienes ningún solo documento que acredite tu identidad. Entonces se crea, o sea, es un documento oficial que se llama fe de vida, de que este sujeto vive y se lleva unos testigos para que digan, esta persona sí es quien dice ser. Se redacta el documento y los testigos firman
y dan fe de que sí es esta persona. Existe otro, pero eso lo hace el municipio, que es el de vecindario o de avecindamiento. En este tiempo de pandemias, cuando empezaron las vacunas, se solicitaba mucho esta de vecindad, porque hay mucha gente que se ha ido a vivir en los grandes polos o ciudades y rentan o tienen una casa allá, pero son originarios de otra comunidad y cada determinado tiempo van a esa comunidad durante las fiestas decembrinas, las fiestas del pueblo, eh, cumpleaños de familiares. Pasan tiempo en la ciudad donde radican y trabajan y pasan tiempo en el lugar de donde son originarios. Esta gente, durante el tiempo de vacunación, Mérida fue uno de los últimos lugares donde vacunaron. ¿Y qué fue lo que hacían? Iban a esas comunidades lejos de la ciudad de Mérida para pedirle en los municipios que les expidieran un documento donde acreditaran quiénes son y que sí son vecinos de esa comunidad, aunque no vivan allá, sí son vecinos de allá. Tienen una propiedad, tienen familiares que pueden dar fe de que ellos son de allá. Este es con cuestiones de registro civil. Identificación personal, existe cédula de identidad, el carnet, el pasaporte y licencia de conducir. Esta cédula de identidad, aquí lo conocemos como INE. Existen otros documentos, por ejemplo, de propiedad, al menos de 3 tipos: vivienda, terreno y vehículo. No sé si ustedes hayan alcanzado a ver alguna vez los documentos de la casa donde ustedes viven. Está a nombre de alguien. Y cuando se va a hacer un testamento, se va a hacer el traslado o la venta, toda esa documentación tiene que estar en forma. Son muy importantes toda esta cuestión de la documentación y de que los nombres estén correctos, que coincidan, que sean idénticos, iguales, que no tengan ni una coma de más ni una letra de más. Por ejemplo, existe alguien que se llama Carlos sin la S y otros que se llaman Carlos con la S. Hay quienes se llaman Carla con C y Carla con K. Y, por ejemplo, de las Seidis ya conocía los 3 tipos de Seidi. Seidi con S, Seidi con T y Seidi con Z. Imagínense que en su partida de nacimiento, en su acta de nacimiento, esté Seidi con T. Y en el documento de su vehículo aparezca Seidi con S. Y en su INE aparezca Seidi con Z. Aunque sea la misma persona que tenga los 3 documentos, al momento de querer acreditar su identidad, decir soy yo, por el hecho de esos cambios de letra, le puede traer muchos problemas para poder realizar la venta de su vehículo o para obtener algún beneficio. Antes de continuar, compartir. Esto es muy común. Cuando fallece algún familiar, se te pide toda la documentación oficial. Y esta documentación tiene que estar en orden y tienen que verificar que concuerden los datos, el CURP, el nombre, la dirección, y si hay un cambio de dirección que esté debidamente justificada. Si no, pueden tener problemas. Y algunas veces no es cuestión de que el sujeto lo haga. El año pasado les compartía que mi papá falleció en el mes de junio y en el mes de mayo habían recibido la vacuna del COVID. Cuando recibieron la vacuna del COVID, mi mamá, al momento de inscribirse a la vacuna, se dan cuenta que tiene un error su CURP. El acta de nacimiento estaba correcto,
todo lo demás del Seguro Social estaban correctos, nada más su CURP tenía doble CURP. Aparentemente no era un problema muy grave, pero al querer registrarse para la vacunación no lo permitían hasta que hicieron como una especie de cancelación y le permitieron vacunarse. Pero fallece mi papá en junio y cuando ella va a, a pedir la pensión como viuda, vuelve a aparecer el problema del CURP, que ella es una persona que tiene dos CURP y no saben a cuál le van a dar la pensión y se empieza el trámite. Ese trámite tardó, mi papá murió en junio, el trámite lo metimos en julio y ella viene a recibir su primera pensión a finales de octubre, principios de noviembre. Al menos 3 meses tardó el que se pudiese regularizar sus papeles y hay quienes tardan mucho más. Tienen que hacer muchísimos trámites de corrección de nombre. Aquí radica la importancia de este proyecto, de que ustedes vayan verificando que la documentación que tienen sea correcta. De todos los documentos que ustedes tienen, acta de nacimiento, certificados de escuela, eh, sus cartillas de vacunación o su carnet de seguro social, su constancia de estudios escolares, todos los documentos que tenga donde aparezca su nombre, verifiquen que esté correcto, que no haya ningún cambio, porque a la larga les puede acarrear alguna dificultad. Y les va a llevar tiempo y les va a dar frustración. Si detectan algo, corregir en tiempo es mucho más fácil corregir antes de que te estén solicitando el documento de modo inmediato, como una urgencia, a que lo realices previo a. Mi difunto papá, por ejemplo, tenía un problema a su nombre. Algo muy común que sucedió durante un periodo en el registro civil era poner la I. Mi papá, su nombre era Bartolomé Santos y Tolosa. Esa I que tenía de I Tolosa en un documento oficial le estaba perjudicando mucho, porque aparentemente eran dos personas, porque en su INE aparecía Bartolomé Santos Tolosa. Y en los documentos de propiedad que tenía, porque ya falleció, aparecía Bartolomé Santos Tolosa. Esa I que tenía en su partida de nacimiento, en el libro oficial, tuvo que cambiarlo para que toda su documentación esté en regla. Cuando él falleció, no hubo ninguna dificultad para sacar su cuerpo del hospital, hacer el traslado de dominio, es decir, quién va a heredar lo que él tenía. No había el problema. El problema fue de mi mamá, que tenía dos CURP. Nada más por tener dos CURP aparece ese problema. Les comparto esta información porque algún día pasarán por algo similar. Tendrán que hacer documentación, tendrán que ir verificando los documentos que sean correctos. Y es muy importante que sus documentos de acreditación personal estén correctos y ustedes vayan verificándolo desde el día de hoy. Hasta le pueden hacer un favor a su papá y empiezan a revisar si están correctos esos documentos. Si por cualquier letrita, cualquier error que pueda tener, puede haber problemas legales mucho más adelante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Nada? No. Continuamos con okay. En la clase anterior les mostraba un machote o un formulario y sus partes. Ahora vamos a retomar esa misma idea y vamos viendo sus partes. Un formulario debe ser muy visible lo que es el título. ¿Qué formulario es? ¿Para qué sirve? Y tiene un apartadito que se llama indicaciones o instrucciones o puede decir nota.
donde te van a decir qué es lo que debes considerar al momento de llenar dicho formulario. Otro elemento que deben considerar es la información que se está solicitando, leer muy bien en los recuadros, en cada recuadro, qué información te está solicitando para que tú pongas específicamente esa información. Y otra cuestión es no salirse del espacio que te están dando. Los formularios generalmente son revisados no por personas, sino por algún sistema de conteo donde pasan el formulario, captura la información y hace un vaciado de dicha información. Lo que esté fuera del recuadro no es considerado. Acuérdense del examen que presentan de modo casi cada 3 años. Al menos los estudiantes de sexto año y los estudiantes de primero de secundaria y tercero de secundaria presentan un examen. El examen se llama PISA, de modo internacional, pero a nivel nacional le tienen puesto otro nombre. En este examen te ponen la pregunta y te ponen la respuesta, y tú tienes que escoger una de las respuestas llenando o escogiendo el cuadro. Cuando es de modo presencial, te dan un lápiz para que tú rellenes ese espacio. Y hay veces dicen, rellena el espacio o pon una marca, lo que ya conocemos como palomita o una tacha. Si no lo haces adecuadamente, la respuesta no se carga correctamente. En esta ocasión, por cuestiones de pandemia, el examen se presentó de forma digital o en línea. Y allí era mucho más fácil porque la opción que tú escoges se marca directamente y ya el sistema lo puede leer con mucha facilidad. Pero sí, la idea es que ustedes no se salgan del recuadro que les han proporcionado para que ustedes baseen allá o pongan allí la información. Esto es esencial al momento de llenar un formulario. Hay apartados de los formularios en la que ustedes solamente dan la información y realizando una entrevista, llenando el formulario, él lo va a llenar. Ustedes no tienen que llenar nada. Espacio que llena alguien que no es el solicitante, que puede ser el entrevistador o el que trabaja en esa institución. Por ejemplo, en este caso de donde hay que poner las huellas digitales, cuando tú vas aquí donde te realizan el trámite de pasaporte, son ellos quienes te ayudan a poner correctamente tus huellas digitales en cada uno de los recuadros indicados. Hace poquito, como para compartirles, yo fui a que me actualicen mi credencial de lector. Y hay un formulario que llenar, pero no lo llena el sujeto, sino lo llena el trabajador. Te va haciendo una especie de encuesta. En mi caso, como solo fue renovación, me preguntaron de entrada, ¿algún cambio? Pues no, sí, la misma casa, la misma persona, nada más el cambio de edad. Ya pasaron 10 años que saqué mi credencial y nada más fue el dato que actualizaron. Y la persona pues tiene una pantallita digital allá y ella me acomodaba los dedos, te agarran la mano y te acomodan los dedos para que tú lo pongas adecuadamente y se tome la muestra de tus huellas digitales. Pero eso estas personas lo hacen. En el llenado de formularios muchas veces van a recibir ayuda o asesoría de las instituciones donde lo están solicitando y en otras ocasiones pues te pueden hasta enviar un tutorial para que lo llenes correctamente. En el mes de marzo, finales de febrero, principios de marzo, si todo sigue en orden, ustedes tendrán que llenar su solicitud de preinscripción a el bachillerato, como les platicaba en la clase anterior, y no se atrasen, porque también hay fecha de inicio y fecha de conclusión. Y tener a mano, leer, antes de llenar un formulario hay que leerlo y saber cuáles son los documentos
que te están solicitando para poder llenarlo y no tengas dificultades. Les comparto otra experiencia que sucedió. Algún alumno, el que le he dado clase, la preinscripción la hizo correctamente, pero cuando termine tu preinscripción te dan un documento PDF que te dicen imprimir y llevarlo el día de las inscripciones. O como si alguno de ustedes los vacunaron contra el COVID, cuando tú llenabas el formulario era muy sencillo, era poner tu CURP, te solicitaban tu fecha de nacimiento, dónde tú vives, tu código postal, un correo electrónico y un número de teléfono. Eran los únicos datos que tenías que tener a mano para llenar este formulario. Una vez que lo llenabas, te decía, tu inscripción ha sido aceptada y te ponían un recuadro, descargar comprobante. Una vez que tú le dabas clic a eso, se descargaba un PDF que decía imprimir para llevarlo el día de vacunación. Algo así sucede con su inscripción para bachiller. Ese documento hay que imprimirlo y se lleva con el resto de la documentación para el día que vas a presentar examen. Y una vez que tengas el resultado del examen, te dan fecha para inscribir y te piden otra lista de documentos que debes llevar para ese día. Y leer muy bien. Si te están diciendo que son documentos originales, hay que llevar documentos originales. Si te están diciendo originales y copia, ambos debes de llevar. O si te están diciendo solo copia, pues no tienes necesidad de llevar los originales, solamente las copias. Pero hay que leer muy bien las indicaciones que se te va proporcionando para el correcto llenado y qué vas a hacer con esos documentos o con esos formularios. Un elemento principal en esta clase de español es distinguir muy bien los modos y los tiempos verbales en que están. Lo vimos en la última clase. Llenar está en infinitivo, anotar y seleccionar. Comprometo está en presente indicativo. Será está en futuro indicativo y llenado está en participio. Un pequeño ejercicio para ver si recuerdan. Llenaré el recuadro. El modo es indicativo, tiempo futuro, voz activa. Albert, escribe con letra legible. ¿En qué modo está? No sé. Los modos, perdón, son indicativo, infinitivo, imperativo. Son esos tres modos que aparecen. Sostienes el que Indicativo. está indicando. Que O lo está está, escribiendo con letra legible. escribe con letra legible. ¿Es una indicación o es una orden? Orden. Es una orden. Entonces sería, Imperativo. sí, imperativo. Muy bien. El tiempo, ¿pudiese decir que en qué tiempo está, Sofía? Pasado, Presente. presente, futuro. Presente. Muy bien. La voz, Amairani, ¿en qué voz está? ¿Pasiva o activa? Pasiva. Activa, muy bien. Maestro, ¿cuál es la diferencia entre voz pasiva y activa? La diferencia es que la acción la está realizando el
sujeto y no el complemento. En la voz pasiva es el complemento quien aparentemente está padeciendo la acción. Es una cosa, Juan come el sándwich, a decir que el sándwich es comido por Juan. El libro, Amairani lee el libro es leído por Amairani. Esa es la diferencia que hay entre voz activa y voz pasiva. ¿Queda claro, Amairani? O más o menos. Bueno, más o menos, maestro. Ok. La voz activa es el modo peculiar de cómo nosotros hablamos, o el modo más natural, habitual de nuestro modo de comunicarnos. El castellano usa mucho o recurre mucho a la voz activa. El sujeto es quien realiza la acción. A diferencia de la voz pasiva, la acción es padecida por el sujeto. En el caso del maya y aparentemente en algunas partes del inglés se usa con frecuencia la voz pasiva. Por ejemplo, el perro ha sido curado por el veterinario. En vez de decir que el veterinario curó al perro, aparentemente la cuestión es, o la sintaxis de la oración está como invertida, pero la idea es la misma. Entonces no se va a cambiar nada más que tiene un modo muy peculiar de designarse a este tipo de la voz, activa o pasiva. El número 3, lee cuidadosamente la solicitud. ¿En qué modo está Fátima? Indicativo. Diego, ¿en qué tiempo? Diego. Parra, ¿en qué tiempo está? Lee cuidadosamente la solicitud. Presente. Muy bien. Vos, por favor, Jesús. Activa. ¿Habré entregado el formulario a tiempo? ¿Habré entregado el formulario a tiempo? Dafne, modo del verbo entregado. El participio no tiene tiempo, pero el habré está en pospretérito. Vamos a poner pasado para no entrar en este tipo de detalles. Y la voz es pasiva. Aquí está en indicativo, presente, activa. Disculpe, necesito, yo necesito, tú necesitas. Es imperativo. Una orden.
Más adelante hacemos algún otro ejercicio de este tipo. Ya se acabó el tiempo, nos vemos el lunes, cuídense mucho y espero que hayan tomado datos de la tarea del día de hoy de los documentos probatorios. ¿Sale? Nos vemos, cuídense, pasen un bonito fin de semana.